pero es que son empleados del señor Piqué. O sea, es increíble que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. Pero tendrá más cosas más importantes Shakira que ponerse de acuerdo conmigo para atacar a esta señorita. Voy a dar una exclusiva aquí en El Gordo y la Flaca. Señor Gerard Piqué, esta semana me ha llamado para pactar. Quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú tuviste que ir al baño en el juzgado mientras estaba el juicio, que tengo entendido por alguien me dijo que estaba allí, que ella te empezó a gritar? En el día de hoy, porque la historia que le vamos a presentar ahora es fascinante. Bueno, esta tarde, señores, en la ciudad de Barcelona concluyó la disputa legal entre Piqué y Clara Chia, ellos dos, en contra del paparazzi Jordi Martín, que colabora con nosotros aquí en El Gordo. Bueno, nuestro reportero allá en España, para enterarnos todo lo que allí pasó, ¿quién mejor que el mismísimo Jordi para que nos cuente? Los tenemos en vivo, en directo, desde Barcelona. Jordi, y me han dicho que los gritos de ella a ti cuando tuviste que ir al baño, eso fue algo de película. Adelante, Jordi. Adelante, Jordi, qué rico tenerte y que nos des la explicación tú mismo. ¿Qué pasó? Así es, Lili y Raúl, pues bien, a las 9:30 de la mañana, esta mañana yo estaba citado en el juzgado de lo penal para responder a la justicia por esta denuncia que me puso por acoso Clara Chia, la pareja de Gerard Piqué. Si os parece, Lili y Raúl, veamos esto que sucedió en el día de hoy en el juzgado de Barcelona. Tomados de la mano, llegaron esta mañana al juzgado en Barcelona Clara Chia y Gerard Piqué. Él muy sonriente y ella visiblemente tensa para responder a la cita por la batalla legal que tenemos desde hace un año, cuando fui demandado por supuesto acoso y daños psicológicos hacia la novia del futbolista. Clara Chia, para probar sus acusaciones, se presentó con 4 psicólogos y 8 testigos, todos empleados de Cosmos, la empresa de Piqué, además del padre de Clara Chia. Nada, que fue acompañada de más gente que la banda El Recodo. El fiscal hizo hincapié en que en la decena de reportajes que presentó Clara Chia para demostrar haber sufrido daños psicológicos de mi parte, solo en 3 o 4 aparecía ella y nunca estaba sola, sino acompañada de su pareja Gerard Piqué, quien más público no puede ser. Luego de 5 horas de audiencia, el Ministerio Fiscal decidió que el caso estaba desestimado. Yo salí libre de los cargos y sus demandas fueron invalidadas. Bueno, Raúl, Lili, dejadme decir que yo estoy viviendo un calvario con esta pareja. Yo he vivido una situación hoy muy desagradable, muy angustiosa. Yo hasta que no he escuchado al Ministerio Fiscal pedir mi libre absolución, yo no sabía lo que iba a pasar en esa sala. A mí me estaban pidiendo 5 años de prisión. Yo no me quería imaginar la posibilidad de entrar en la cárcel cuando yo no he hecho nada. Voy a dar una exclusiva aquí en El Gordo y la Flaca. Señor Gerard Piqué, esta semana me ha llamado para pactar. Sí, Gerard Piqué me ha llamado para pactar. Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no cometió ningún delito, he dicho, yo me la juego. Aunque me enfrente a una pena de prisión de 5 años, yo me la juego, porque yo lo único que he hecho es mi trabajo. Fotografiar a personas conocidas. Y como muy bien ha dicho el Ministerio Fiscal, Lili y Raúl, de 26 reportajes, en esos 26, 12 eran a Piqué. Y en los otros 12 estaba Clara con Piqué. De esos 12, ¿cuántas veces ha visto usted, señorita Clara, a Jordi Martín? Pues no lo recuerdo, 3, 4, porque las demás reportajes, como los paparazzis hacemos, Clara Chia, vamos con teleobjetivos muy largos, de largo alcance, y hacemos fotografías a 600, 700 metros. Lo que pasa es que esta señorita, según ha dicho ella, tiene acoso, sufre acoso, aunque sean fotografías donde ella no me ve, pero esas fotografías le producen acoso. Así que, Lili y Raúl, os aseguro que yo he salido llorando de allí con una angustia y con unos nervios terribles, pero feliz por la decisión del fiscal. Ganaste, Jordi, pero espérate, quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú tuviste que ir al baño en el juzgado mientras estaba el juicio, que tengo entendido por alguien me dijo que estaba allí, que ella te empezó a gritar? Sí, no, Raúl. Imagínate, 5 horas de juicio, pues cuando llevábamos 3 horas, yo no podía más y le he dicho al juez, señoría, me estoy haciendo pipí, ¿me permite usted ir al baño? Claro que sí, vaya usted al baño.
Entonces, Clara Chía y yo no salíamos por la misma puerta. Ella salía por una puerta y yo por otra para no coincidir, porque así lo pide ella. Y cuando yo me estoy yendo al baño, ella aparece por una puerta, que no sé de dónde sale, y empieza a gritar: ¡ay, ay! ¿Pero qué hace aquí Jordi? ¡No puedo! ¡Terror, terror! ¡Tengo terror! Y claro, imagínate, aquello estaba lleno de policía, estaba súper protegido todo. Ha venido los miembros de seguridad, Piqué ha venido corriendo. Clara, tranquila, Clara, tranquila. Yo he dicho, oye, que el juez me ha autorizado para ir al baño. ¿Qué es este terror? Que 2 veces ya le han desestimado la orden de alejamiento. Que hoy ha presentado no sé cuántos informes que no se los han validado psicológicos. Que las psicólogas eran amigas suyas. Que ha llevado 8 testigos, que los 8 testigos son empleados de Cosmos, como ha dicho el Ministerio Fiscal. Pero es que son empleados del señor Piqué. O sea, es increíble que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. Pero ¿tendrá más cosas más importantes Shakira que ponerse de acuerdo conmigo para atacar a esta señorita? Jordi, déjame preguntarte una cosa. Sí, en España es muy común, y lo he vivido por años, que hay muchísimos fotógrafos, especialmente cuando Isabel Presley se iba a Marbella, la madre de Julio Iglesias. Hay fotógrafos, camarógrafos siguiendo a los famosos por todos lados. Esto es algo común. Estas demandas usualmente no van a ningún lugar en España. Y esto fue un caso mediático mundial. Que están haciendo esto Piqué y su novia. Pero esto fue un caso mediático mundial. Ella fue la manzana de la discordia, es oficial. Obviamente, lo que tiene que hacerle daño a ella es que la mayoría de la gente la ataca a Rowley porque de la manera que pasó todo a nadie le gustó. Pero que Shakira se ponga de acuerdo contigo para que sí, tú lo que pasa que... Sí, Lili, ¿sabes lo que me ha llamado mucho la atención? El papá de Clara Chía, que es abogado, el papá ha mentido, pero de una manera, ha dicho que yo lo he perseguido más de 80 veces. Yo le he dicho a su señoría, al juez, pero este señor se piensa que es Ben Affleck. ¿Pero qué interés tengo yo en seguir a este señor? O sea, las revistas, ¿qué interés tienen en que este señor aparezca? O sea, es una de mentiras que yo he escuchado en sala. Yo ahora estoy un poco ya más relajado, pero os puedo asegurar que he salido llorando. Imaginaos, yo me pensaba ya, digo, ¿qué va a pasar aquí? Me estoy enfrentando a 5 años de prisión. Así que estoy contento, feliz y bueno, pues por lo menos voy a poder seguir estando aquí en el show con vosotros. Jordi, vete a Butafumeiro y tómate una botella. Eso te iba a decir, que se la pagamos. Se la pagamos tú y yo, Rowley. Dale, cena hoy y Rowley y yo te pagamos la cuenta. Un besito, os quiero mucho. Felicidades, Jordi. Felicidades, enhorabuena, gracias. Rowley, yo no pensé que eso estaba, o sea, que era tanta lo que podía pasarle. 5 años de cárcel, vámonos, señores, por a una pausa, pero regresamos. Jordi Martin en vivo desde Barcelona, España.